Perú 2021, rumbo a las elecciones presidenciales y congresales. San Juan del Lurigancho. Bien, este 11 de abril son las elecciones sí o sí son las elecciones, y para conversar justamente ya en nuestro bloque electoral es la primera candidata que le va a dar el punto de partida, ¿no?, rumbo a estas elecciones del 11 de abril. Me refiero a Romelia Paredes. Ella es candidata al Congreso de la República por Victoria Nacional y va con el número 22. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, ¿Cómo Romelia? estás, estimado Walter? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de resumen de noticias en este nuevo bloque electoral que estamos inaugurando. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 por Victoria Nacional. Soy docente universitaria y encantada de estar compartiendo mis propuestas en este primer día de tu programa. Bien, sabido es de que la gente no quiere a los congresistas, salvo algunos o algunas, pero ese es el sentir, digamos, de los electores. Más de lo mismo, los candidatos que pasaron ofrecieron el oro y el moro, después cuando agarran su curul se olvidan de todos. Me gustaría saber, y más aún para todos los televidentes de San Juan del Lurigancho Televisión, Romelia, que vas con el número 22 por Victoria Nacional, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cómo vas a convencer? Quiero que me convences a mí y a los electores que nos están viendo. Bien, como te comentaba, y para todo tu público que me está escuchando, amigos, yo soy docente universitaria, 7 años y en la docencia, la cual me ha permitido tener una experiencia valuable estos últimos años porque he sido testigo, he trabajado en 2 procesos de licenciamientos de 2 universidades privadas, así también como en San Marcos y en Villarreal. En ese sentido, tengo la profunda convicción de llegar al Congreso de la República y promover proyectos de ley que tengan que ver con la educación de nuestro país. En primer lugar, que retorne al currículo el curso de educación cívica, que lo han desaparecido y tiene que volver. En segundo aspecto, promover una ley para que los jóvenes de secundaria, tercero, cuarto y quinto de secundaria necesitan estudiar una carrera técnica en los llamados liceos técnicos, cosa que puedan egresar con un título de acuerdo a las especialidades o a las bondades de las regiones. Es decir, ahorita han salido 300,000 jóvenes de los colegios. Entonces nosotros tenemos que darles plataformas o alternativas porque ahorita en este momento, si bien es cierto, toda la agenda de la política, tanto del Congreso y del Ejecutivo, tiene que estar centrado en la lucha contra el COVID y reactivar la economía. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía si hay 3 millones de desempleo? Entonces hay que atender a ellos. Y uno de los segmentos es justamente estos 300,000 jóvenes que egresan cada año de la secundaria. Asimismo, necesitamos potenciar los institutos tecnológicos, porque el mercado necesita de especialistas en ese sentido. Fomentar la creación de universidades públicas, como por ejemplo tenemos la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho, que espero de llegar al Congreso se pueda viabilizar, que se restituya, ¿no es cierto? Entonces, San Juan del Lurigancho necesita tener la oportunidad de tener su universidad, pero obviamente cumpliendo con todas las condiciones básicas de la calidad a través del licenciamiento ante SUNEDO. Entonces, estoy firmemente comprometida con la educación porque les voy a comentar cuál es una de las principales debilidades, es la investigación. El Perú no hace investigación científica en ninguno de los sectores. También promover una ley que se incluya dentro del currículo, que los jóvenes desde la secundaria tienen que aprender el curso básico de tesis para que no lleguen al posgrado y sin saber cómo citar, cómo hacer un proyecto de investigación. Se necesita potenciar ello. Asimismo, desde la reactivación económica, les comentaba que hay 3 millones de desempleos en este momento. Quiero promover una ley del emprendimiento para jóvenes con título universitario y técnico, para, a través de un fondo de llegar al Ejecutivo, se les pueda ayudar con una subvención económica de 18,000 soles. Es decir, que ustedes se formalicen, se agrupen porque trabajo no hay. Hay mucho potencial humano, mucha calidad educativa
muchas ganas de hacer empresa, pero hay que formalizar, hay que invitar a la formalización. Pero a veces no hay un capital, entonces les invito a los jóvenes emprendedores a revisar y ver nuestro plan de gobierno que esté alineado con esas bondades que necesitamos llegar a cada uno de ustedes. Es decir, el formalízate y gana. Por ejemplo, hay 70% de la informalidad actualmente en el Perú. En ese sentido, reactivar al 80% de la población, porque ya vimos, Walter, que el anterior gobierno dio todas las facilidades, todas las bondades a las grandes empresas en el Reactiva Perú y los bonos, pero el 80% de las MIPES no ha tenido esa oportunidad. Entonces nosotros le vamos a dar, pero eso sí, tasas accesibles, porque las cooperativas del sistema bancario son tasas muy grandes para las MIPES. Asimismo, 3 sueldos mínimos. Voy a fomentar una ley que haya 3 sueldos mínimos para cada tipo de empresa. Para la pyme, un sueldo mínimo. Para la mediana, otro sueldo mínimo. Y para la grande, otro sueldo mínimo. No es posible, pues, Walter, si tú eres un empresario pequeño, que tienes 3 trabajadores, les pagas todos sus derechos laborales, como mínimo 930 soles. Y las grandes empresas como Saga, Ripley, pagan sus beneficios laborales, pero también tienen ese beneficio del sueldo mínimo 930. Entonces hay que equiparar la economía. Perfecto. Nosotros tenemos, esta es mi propuesta de la parte de Muy bien. reactiva. Muy bien, después de haberte escuchado, Romelia, ¿no? Atentamente dentro de lo que significan tus propuestas y darle énfasis a lo que viene a ser la parte educativa, quiero aprovechar las preguntas de los amigos seguidores. Steven Mejía le pregunta, ¿qué va a proponer la solución en cuanto a la delincuencia en nuestro distrito? Se refiere a San Juan del Urigancho. Hoy dice que balearon a un ambulante en el paradero 5 de Mariscal Cáceres. ¿Qué hacer con la inseguridad ciudadana, Romelia? Aquí hay un problema muy grande, que es la comunicación efectiva que está fallando. Estoy segura que usted que me ha preguntado y todos los que se preguntan, que a los 2, 3 días les sueltan a los pandilleros una vez que les hayan atrapado en fragancia de delito. Hay una insatisfacción en ello. Entonces, ¿qué es lo que falla? Nosotros vamos a proponer un sistema integrado de comunicación entre los comandos, las comisarías y las unidades de investigación. ¿Pero con quién? Con la fiscalía. Tienen que trabajar coordinadamente a través de este sistema integrado de la información predictiva y artificial. Necesitamos tecnología en ello, que ambas partes se comuniquen, porque de otra forma vamos a tener muchos vicios y vacíos y los delincuentes van a ser libres. Eso falta, eso es lo que está fallando, esa comunicación efectiva. Asimismo, sin planificación, sin información, sin tecnología, no vamos a poder tener operativos eficientes. Es decir, lo que ha pasado en Los Olivos ha sido un operativo que ha fracasado, producto que no hemos tenido una correcta inteligencia predictiva, es decir, el planificar antes, tener la información y ejecutar. El planificar, dirigir, organizar y controlar también. Entonces, esos 2 pilares son fundamentales. Correcto. Son fundamentales, Manuel, que son 2 cosas que van a trabajar de la mano. Si bien es cierto, hay penas de diferente índole para los diferentes delitos, pero ¿qué hay si esto sigue aumentando? Hay que hacer el antes. Asimismo, yo, desde Victoria Nacional y mi persona, nosotros estamos comprometidos de darle el respeto que se merece a la policía, pero también estamos a favor de una verdadera reforma policial, pero que no esté al servicio pues de cada gobierno de turno que viene y cambia y modifica. Tiene que estar al servicio de nosotros los ciudadanos. Correcto, Romelia. Muy bien, entonces, amigos televidentes, si la respuesta le ha convencido, entonces este 11 de abril marque con el número 22 por Romelia Paredes, ¿no? Por Victoria Nacional, rumbo al Congreso de la República. Jaime Salazar, ¿quién más que la doctora Romelia, que conoce las dificultades en educación? Ya lo he dicho, ¿no? Y usted también lo ha dicho, tu fuerte es el tema educativo, más allá de otras propuestas que seguramente, ojalá que tengan pues consenso, ¿no? Porque muchas veces son muy celosos, ¿no? Presentas una propuesta y no te apoyan, ¿no? No te apoyan. Entonces, finalmente lo haces entre bancada
y tienes que concertar o ponerse con otra bancada para que tu propuesta o la propuesta de un congresista pueda ser realidad. Janet pregunta, ¿qué propone para disminuir la informalidad? Ese es otro tema de la informalidad. ¿Qué le dirías a Janet? Y a ver si le responde Romelia. El 70%, hay un 70% de informalidad en el Perú en este momento. Entonces, ¿cómo hacer que se conviertan estos miles y miles de personas que viven en la informalidad? Entonces, nosotros tenemos un programa, Formalízate y Gana. ¿De qué se trata esto? El hecho de que ustedes puedan acceder a tasas, a créditos, a financiamiento mucho más amigables, digamos, porque esta situación financiera bancaria no ha sido muy, digamos, proba. Y el tema de los impuestos también. Ustedes que están empezando y quieren formalizarse, entonces ahí hay un tema de impuestos fundamental. A un pyme que recién está empezando, pues no le puedes ahorcar el cuello y hacer que te cumpla, pues, todo puntualmente. Entonces, hay que motivarlo. Entonces, nosotros para eso tenemos este fondo para poder ayudarlos con capital vía el financiamiento a baja tasa, pero sobre todo asistencia técnica, capacitación. Por ejemplo, en el sector agrorural. Por ejemplo, actualmente hay millones de nuestros agricultores que no tienen acceso al crédito. Vía este Formalízate y Gana van a poder acceder del sector pesquero, manufacturero, textil. Entonces, para eso es este Formalízate y Gana. Y lo único que tienes que hacer es agruparte, porque en una no puedes hacer una sociedad jurídica, agruparte y plantear tu propuesta, tu plan de gobierno. Ya existe un modelo, pero que no ha estado funcionando en Agroideas, por ejemplo, en el sector agrícola, pero sin embargo hay una ley nociva que perjudica al agricultor porque le pide certificado de posición, título de propiedad. Hay millones de agricultores que no tienen ello, alquilan parcelas y demás. Entonces, una de las variables para fomentar la informalidad y mejorar es la asociatividad. Entonces, desde ya les pido a los jóvenes, a los MIPES, que se junten y que esperen este gran programa que se llama Formalízate y Gana, que queremos generar un empleo aproximadamente de 500,000 al año desde la propuesta de plan de gobierno de Victoria Nacional liderado por George Forsyth, que es el logo, la campana de Victoria Nacional. Muy bien, estamos conversando con Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República, va con el número 22 del partido Victoria Nacional. Vamos a hacerlo picadito, Romelia, para que la gente pues también se ponga pilas, ¿no? O sea, vamos a hacerlo corrido la entrevista, preguntas, respuestas cortas, y va la primera. Perfecto. El tema de la salud, estamos en un momento pues de pandemia. ¿Qué haría o qué va a hacer desde el Congreso de la República Romelia Paredes en lo que respecta a la salud? Simplificación de los procesos de compra. ¿Qué es lo que está fallando? Es muy burocrático las compras, lentas, muy engorrosas. Hay que simplificar el proceso de compras globales. Obviamente que tiene que ser vía la diversa cotización, no solamente de equipos, de herramientas, vacunas, lo que nos está faltando, las pruebas moleculares. Entonces, eso es muy, muy importante. Y después tenemos que coayudarnos. ¿Qué es lo que ha fallado ahorita? El sistema de atención primaria, ya no hay médicos, entonces es momento de que en este momento el presidente Morado empiece a convocar a las Fuerzas Armadas y reactive o active o convoque, como quieran entenderlo, el COEN, el Centro de Emergencia de Operaciones Nacionales, que ha funcionado muy bien en la lucha contra el fenómeno del Niño, no sé si lo recuerdas, entonces una sola fuerza, recuerdo que era la frase, entonces es importante, y el diagnóstico real en tiempo efectivo y prudente a través de pruebas moleculares. No es posible, Walter, no es posible que solamente hay como 2, máximo 3 tomógrafos para todo Lima Metropolitana para determinar el nivel de contagio de una persona que tiene su pulmón. Entonces, eso también está fallando. Obviamente que eso cuesta muy caro, pero es importante tener estos 3 aspectos y después asegurar el proceso de distribución de la vacuna, así como su mantenimiento en el proceso cuando ya esté aquí en el Perú, ¿no? Es fundamental la simplificación administrativa, sí, de compras. Me dice la producción de aquí en adelante va a colocar un cronómetro ahí para que sea más, pero sí, bien,
Muy bien, estás respondiendo a las preguntas, eso es bueno, y hay otros candidatos o candidatas que no quieren ser entrevistados porque de repente por ahí como que se muñequean o pierden, ¿no? De manera que esto es muy importante. A propósito, corto la respuesta, ¿qué te parece? Ya es realidad de que la vacuna estaría llegando este 9 de febrero. Así lo ha dicho Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. ¿Le creemos? ¿Le crees a Violeta? Mira, en principio hay que saludar que ya lo dijeron, ¿cuándo? Fecha, tanto estamos esperando la fecha, pero este gobierno está generando muchas dudas. La falta de comunicación es una comunicación ineficiente, a veces que no se le entiende ni a la doctora Macetti, al presidente, entre otros. Nosotros necesitamos menos floros y más acción. Necesitan convocar al Centro de Emergencia de Operaciones Nacional inmediatamente, al COE. Es importante trabajar articuladamente en este momento con los municipios, los gobiernos regionales, las iglesias, la sociedad civil. Entonces, no sé qué está esperando y espero que nos sigan asegurando más. Ahora, el proceso de distribución. Pero aquí hay un tema puntual, Walter, que el proceso de compra no se está haciendo rápido y efectivo por lo engorroso que es nuestra Claro, burocracia. Romelia, que los funcionarios, digamos, tienen miedo, ¿no? Del procedimiento, ¿no? Que se hace para hacer la compra. Y Administrativo, eso por es, la corrupción. claro, efectivamente. Actualmente ya salió una noticia, no sé si lo viste, el tema de las posibles, las compras en pandemia con el anterior presidente Vizcarra. Vamos a ver cómo se configuran esos hechos en lo sucesivo, ¿no? Muy bien, ahora vamos con otra pregunta. Juan Zúñiga. Juan Zúñiga dice, ¿Romelia Paredes es corrupta? Justo tengo aquí un libro, A ver. Alfonso Quirós, Historia de la corrupción. ¿Qué nos dice de toda esta corruptela que hemos vivido en los últimos años y, bueno, la época de Fujimori? La corrupción es un mal endémico y sistémico que nos ha acompañado toda nuestra historia republicana, Walter. Y lo dicen los libros. Hace poco hemos perdido el año pasado 23.000 millones. Entonces, definitivamente tenemos que una política pública de llegar al Ejecutivo y hacer Congreso está en las personas. Entonces, la corrupción son pérdidas económicas, falta de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, Walter, es una crisis moral. Y la única forma de atacar la corrupción, si bien es cierto, ahora podemos tener leyes, transparencia, total, pero es la base, la educación desde la primera infancia de nuestros niños en valores y esa herencia que le dejamos para no cometer estos actos indebidos. Pero asimismo, creo que de llegar al Congreso de la República voy a ayudar firmemente para incluir dentro de un capítulo de la Constitución, ya que muchos están hablando cambiar Constitución, hacer reformas, etcétera. Hay que incluir un capítulo puntual de la lucha contra la corrupción y hacer partícipe a las personas, quizás que tengan más conocimientos, probidad entre todos, Claro. de los ciudadanos, porque es la única forma, esa comunicación bidireccional, porque la gente no confía en ningún político en este momento, en nadie confía, en nadie, así literal. Entonces, ¿cómo devolverle esa confianza? Haciéndole partícipe de los juicios ciudadanos como nosotros venimos proponiendo. Muy bien, seguimos conversando con Romelia, candidata al Congreso de la República por el partido de Victoria Nacional. ¿Y qué es de George Forsyth? De repente, por ahí una manito quizás para que pueda también responder a las preguntas a través de San Juan del Uriancho Televisión. ¿Te ves con Forsyth? ¿Caminas con Forsyth? Bueno, ahora todo es virtual, ¿no? Justo mañana teníamos agendado ya de todo, porque se agenda mucho tiempo atrás, una reunión con él y todos los candidatos presencial, manteniendo los protocolos, pero se ha suspendido porque ahora pues hay que cuidar. Una vida vale más que cualquier cosa y todas las reuniones estamos haciéndola virtual. Después de esta entrevista tenemos un curso, unas reuniones que se pactan 2 veces, hasta a veces 3 veces por semana, porque es la única forma de interactuar. Y nosotros estamos innovando y qué proponerles a ustedes, videos, cortos, películas desde la casa, entre otros, y hay que innovar, porque ¿cómo vamos a llegar a ustedes? Porque la campaña territorial ya prácticamente creo que no se va a dar en los próximos semanas, más de 2 semanas. Creo que la cuarentena puede durar mucho más. Ok, Romelia Paredes. Romelia Paredes ha vivido en carne propia lo que es la pobreza, porque estamos viendo, tú sabes perfectamente
que los candidatos se disfrazan, ¿no? Ya son provincianos, otros son pitucos, pero quieren dársela pues de una persona humilde que han vivido en la pobreza. Pero en este caso Romelia Paredes, ¿quién es Romelia Paredes? ¿De qué estrato social viene? ¿De repente una familia, digamos, término medio? ¿O también ha vivido en algún momento lo que es la pobreza? Te cuento que te puedo decir con mucho orgullo que mi padre es agricultor, siempre se ha dedicado a ello, pero también le gusta la política, y mi madre es modista, tiene su taller de confecciones, ella nunca ha dejado su negocio, y gracias a ellos soy una mujer profesional. Ninguno de mis papás tiene título universitario, pero mi papá sí ingresó a la Universidad de Ingeniería, pero no lo terminó. En ese sentido, ellos me han dado la mejor educación. Yo soy comunicadora de la Universidad San Martín. Actualmente estoy estudiando Derecho, me falta 2 años. Tengo una maestría en Administración de la Universidad del Pacífico, que yo me la pagué ya, y el doctorado. En ese sentido, yo nací en Picota, San Martín, pero por razones de la vida, trabajo y demás de mis padres, que emigraron aquí cuando yo tuve 8 años. Entonces, vivo en el distrito, un distrito clase media, digamos, pero toda la vida nos hemos encargado de trabajar y somos emprendedores, ¿no? Mi Eso es lo mamá es una importante, mujer eso es que paga sus importante, impuestos, digamos, paga sus claro, impuestos, y ha tenido también pues respaldo del sistema financiero por pagar sus impuestos, por ser formales, aunque sea una pyme, ¿no? Y en ese perfecto. sentido, padre también, ¿no? Muy bien, es importante cuando, digamos, cuando una persona es sincera, ¿no? Transparente, porque hay que decirlo así, ¿no? Ujú. Porque seguramente el decir, a pesar de estar, digamos, en una clase social media, el decir, no, sí, yo he sido pobre, esto que el otro, digamos, y cuando se corrobora es completamente falso. Entonces, ha sido muy sincera, hasta incluso dice Óscar Arévalo, dice, se nota que Romelia Paredes está totalmente preparada y ese tipo de personas se necesitan en el Congreso. Bueno, entonces está bien con los amigos electores, estamos conversando con Pero Romelia Paredes. Sobre todo, Walter, yo soy docente universitaria, soy docente en posgrado en Villarreal, en posgrado en Universidad Femenina del Sagrado Corazón, enseño en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Decana de América. Entonces llevo 7 años en la docencia, que conozco el país entero. ¿Por qué te digo que conozco el país? Porque he podido conocer a diferentes jóvenes, damas, de los diferentes niveles socioeconómicos, con sueños, perspectivas y demás, que me han enseñado la problemática del país. Recuerda que aquí en Lima nosotros recibimos a todo el país, y eso se ve en la expresión en las universidades públicas y privadas. Por eso sé las problemáticas del sector de educación, sé las problemáticas que en este momento mis alumnos de posgrado, que ahorita muchos no tienen trabajo porque fueron suspensión perfecta, cese colectivo o despedidos. Entonces sé que es difícil tener un efectivo, un capital, y no acceder al crédito. Entonces, desde Victoria Nacional hay una política pública que no quiero dejar de mencionarle, que es la siguiente. Nosotros vamos a estudiar finamente el tema de los topes de las tasas de interés del sistema bancario. No, eso no quiere decir estatismo ni comunismo, sino hay que flexibilizar y de acuerdo a la economía, porque el problema ya no es la pobreza, Walter, es la desigualdad, porque dinero, fondos hay, pero no llega a todo el país, ¿no? Recuerda, si Perfecto. ves la balanza de pagos, permíteme, Walter, si ves la balanza de pagos, ¿de qué vive el Perú? 65% de minería, pero esa gran minería llega a todo el Perú. Entonces ahí se ve la desigualdad, y desde Victoria Nacional nosotros estamos comprometidos en atender a la base de la pirámide de la economía familiar, pero sobre todo combatir en este momento el COVID. Correcto, correcto. Yo por ahí, digamos, dentro de no quiero decir nombre de candidatos o del candidato, pero cuando le preguntaban, usted, por favor, ¿usted no va a construir una losa deportiva aquí en nuestro asentamiento humano? Sí, lo voy a construir. Y por ahí otro No, dijo, cuando responda de esa manera, no voten por él, porque no está no, dentro de ese su es el competencia, ¿no? Ejecutivo. Claro, 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 ese es efectivamente. el ejecutivo, exacto. Muy En bien, cambio, Romero. el Y legislativo tú eres legisla. fuerte, digamos, tus propuestas son enfocadas al tema educativo. Sé que hay varios temas que le preguntan, el tema de inseguridad ciudadana, el tema de los colectivos informales. Es decir, el Perú es un caos. Entonces, si bien es Es un cierto, caos.
los candidatos tienen propuestas, digamos, de bandera, pero que lógicamente van a compartir, van a estar de acuerdo con otras propuestas de sus colegas para poder votar a favor. De manera que nos ha impresionado, bueno, a mí me ha impresionado Romelia Paredes, porque ha respondido las preguntas de los amigos seguidores. Y si yo te pregunto, por ejemplo, si el sueldo de un congresista fuese 3.000 soles, ¿postularías? Mire, aquí hay que hacer, esto es un trabajo, nadie te va a regalar ahora que otros interpretan que usar a sus beneficios particulares, otro tipo de ingresos es otro tema. El sueldo de un congresista es 15.000 soles, 15.800 más 7.000 soles de gastos operativos, si no me equivoco, llega a un alrededor de 23.000 soles y 35.000 soles para el despacho congresal. En ese sentido, hay que ver la estructura de cargos clasificados de todas las entidades públicas. Aquí te digo algo puntual, Walter. ¿Por qué un juez supremo gana 41.000 soles? ¿Más que el presidente? Más que el presidente. Por ahí estás viendo una incoherencia. ¿Por qué la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, gana 28.000 soles? ¿No es el mismo nivel titular de pliego del poder del Estado? Entonces, y el congresista gana 12.800 y todo lo que te dije. Entonces, aquí hay que hacer una revisión de la estructuración de todos los cargos públicos, porque cada uno se maneja, obviamente uno es poder judicial, legislativo, pero ahí tú te estás dando la diferencia. Ahora, yo te digo que como docente, estoy muy bien y creo que estaría mucho mejor que con el sueldo de congresista, porque uno trabaja no solo como docente, sino yo soy investigadora científica, Walter, Perfecto. y lo puedes ver, y ustedes lo pueden ver en la Universidad Femenina, que yo realizo investigación científica porque he ganado el concurso de investigación para un año y por eso recibes honorarios. Entonces, por eso les invito a todos los jóvenes a hacer investigación científica porque es la principal debilidad de todas las universidades ante SUNEDU. Es la principal debilidad del país ante otros países vecinos o de primer mundo. Muy bien. Señoras y señores, fue Romelia Paredes, candidata por el partido Victoria Nacional y que se ha comprometido en que lo tengamos a George Forsyth en esta entrevista, pero Romelia va con el número 22, rumbo al Congreso de la República. Y para cerrar, Romelia, esperemos conversar en una próxima oportunidad, porque aún todavía faltan varios días. ¿Qué mensaje le darías a los electores, digamos, a nivel nacional y más aún aquí en San Juan del Lurigancho? Y me refiero a las familias humildes, a la gente que no sabe qué va a hacer a partir del 31 de enero en esta cuarentena de 15 días. ¿Qué mensaje le daría Romelia Paredes, candidata por Victoria Nacional con el número 22? Amigos, sé que en este momento es difícil creer en este gobierno, en los políticos en general, pero yo les invito a conocerme, a escucharme y sobre todo a ver mi currículo, mis propuestas, así como la de otros candidatos también, y tomar una decisión de voto responsable, es decir, ver qué propuestas atienden a tu necesidad. Yo estuve en San Juan del Lurigancho, en la Gruta Santa María de Primavera, y pude observar que las mamás casi todas han sufrido este año por la recarga de los celulares y el internet y demás, la problemática para que sus niños estudien. Entonces, porque el 63% de Lima no tiene internet. Así, esa es la verdad. Somos unos pocos los afortunados. Por eso yo voy a promover una ley de interés nacional y necesidad pública de internet gratis. En ese sentido, y Victoria Nacional tiene como política tener su internet satelital que llegue a todo el país. Por eso, estas son mis propuestas, ya me estarán escuchando en mis redes sociales, pero sobre todo les pido que ustedes son buenos. No ha sido fácil tomar una decisión de incursionar en política, dejar el lado de confort, dejar escribir mi libro o mis clases o mi trabajo particular. Entonces, yo creo que lo mejor que les puedo decir a ustedes es que inviertan en educación, inviertan, hagan el esfuerzo, padres,
de dar una calidad educativa. Entonces, yo soy docente universitaria y les pido esa confianza en mi persona porque vengo de dos personas que se han esforzado mucho para darme un título universitario, para ser lo que soy en este momento, privándose de sus estudios de ellos, privándose de muchas cosas, porque eso es ser buen padre y ser buena madre. Mi mensaje es para ustedes. Yo voy con el número 22 de la campana de Victoria Nacional, es el logo de la campanita, liderado por George Forsyth, que es un joven emprendedor, con fuerza de voluntad, pero sobre todo que tiene trabajo en equipo. Recuerden también, un presidente no puede gobernar solo, tiene que tener un equipo que lo acompañe. Y una de ellas soy yo, educadora de carrera, de profesión, pero sobre todo de convicción. Muy bien. Con Romelia, le dije a Romelia, 7 minutos por ahí, bien, nos hemos extendido porque, además, hay varias preguntas que, será para una próxima oportunidad, Claro Romelia. sí, Entonces, me invitan. perfecto, perfecto. Gracias, Romelia, muy amable. Gracias. Muy amable, Walter, muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias. Fue Romelia Paredes, candidata de Victoria Nacional con el número 22 y la invitación también. Hemos estado invitando, lo que pasa es que dicen, no, pero no me hagas preguntas de lo que digan los seguidores. Como ustedes han visto, unas preguntas suaves para empezar, ¿no? Ya esto se va